Finalmente una agenda transformadora, en este caso para equidad. En las Américas actualmente se vive un movimiento de transformación de los sistemas de salud hacia la salud universal y la puerta de entrada en algunos casos es el financiamiento solidario, la gobernanza más estructurada, salud en todas las políticas o el cambio hacia el modelo de atención centrado en las personas y las familias. Los ingredientes principales de las transformaciones, sin embargo, no cambian. Tenemos que tener una agenda que sea pertinente, que sea legítima y que sea viable políticamente. Los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda de Salud de las Américas y, por cierto, la Estrategia de Salud Universal constituyen una inmejorable oportunidad para avanzar en estas tan necesarias transformaciones. Tenemos en el panel, justamente para discutir de este tema tan apasionante, a grandes personalidades de la salud pública de las Américas. Es un honor poder compartir esta mesa con la doctora Jimena Aguilera, actualmente directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo en Chile, también presidente de la Sociedad Chilena de Salud Pública, anteriormente jefa de la División de Planificación y del Departamento de Epidemiología del MINSAP, desde donde trabajó hacia lo que son o fueron en esa época entre las reformas del programa de garantías explícitas en salud, o el auge. Fue también asesora nuestra de OPS, de enfermedades transmisibles, y hoy día la doctora Aguilera también se desempeña con consultoría, ¿no? Con OPS, participando en el consejo en los consejos del MINSAP y más recientemente el doctor Tedros, director general de la OMS, la nombró experto de referencia para la evaluación del Programa General de Trabajo de la OMS. La doctora Daisy Corrales es médico especialista, experta en administración de salud, actualmente se desempeña como asesora en gestión estratégica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenemos también al doctor Mervin Manzanero, médico internista, cumpliendo su 12º año en el Ministerio de Salud de Belice y su 3er año como director de servicios de salud de ese ministerio. Con nosotros también está el doctor Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud. Del Uruguay, autor de varios libros y publicaciones. Entonces, con estas presentaciones yo quisiera iniciar este panel preguntándole a la doctora Aguilera cuáles son los elementos centrales del cambio impulsado en Chile por este plan de garantías explícitas en salud y cómo se alinea esto con la equidad en el acceso a la salud. Jimena. Muchas gracias, Cristian. Primero, agradecer la invitación, tanto a OPS como al Gobierno del Ecuador, en esta importante reunión. Bueno, yo me voy a referir un poco a la reforma de salud en Chile, del auge, pero antes de responder directamente a la pregunta voy a entregar algunos pocos elementos de contexto del país. Chile es considerado un país de altos ingresos a partir del 2013, pero es un país en el cual la desigualdad ha sido un flagelo permanente. De hecho, por ejemplo, el informe del PNUD, el último, comienza su texto diciendo: la desigualdad es parte de la historia de Chile y uno de los principales desafíos en la hora de pensar su futuro. Pero no solo su futuro, también en el pasado. En realidad, si uno se remonta a la historia del sistema de salud, incluso en el siglo XIX, todas las transformaciones que se han tratado de hacer desde el siglo XIX han sido tratando de reducir el impacto de la desigualdad en la salud de los chilenos. Bueno, el sistema de salud chileno es un reflejo de esta desigualdad estructural del país, por lo tanto un sistema segmentado en el cual hay un seguro público que atiende a la mayor parte de la población y que funciona con una lógica de seguridad social, pero que al mismo tiempo, a su lado, hay un seguro privado que también funciona con los fondos de la seguridad social, que atiende alrededor del 17% de la población, pero con una lógica de mercado, es decir, que entrega mucha énfasis en la responsabilidad individual y da mejores coberturas a aquellos que tienen mejores ingresos.
Esta fragmentación lleva a que el sistema de salud chileno, la eficiencia del sistema de financiamiento sea catalogada como un financiamiento ineficiente e inequitativo por la OECD, puesto que las personas que tienen menos necesidad de salud tienen más recursos para cubrir sus necesidades que son escasas. Además, al analizar en realidad en la situación de salud de las poblaciones que son cubiertas por el seguro público y el privado, uno observa que ajustando por edad, en realidad tampoco el seguro privado agrega salud a las personas que son aseguradas, que son las que tienen menos necesidad. Solamente existe una alta eficiencia en segmentar, en descremar y elegir a las personas más sanas, pero no en realmente agregar salud a esas personas. Bueno, entonces en este contexto que está favorecido por una Constitución que no reconoce el derecho a la salud, sino que reconoce el derecho a elegir el sistema de salud, se plantea una reforma en el año 2005 que empezó a trabajarse en el año 2000 y que además aquí hay otro actor de la reforma que va a hablar en la siguiente mesa, que es el doctor Infante, que nos tocó colaborar, él estaba en la Comisión de Reforma, una reforma que trate de aumentar la equidad del sistema. ¿Cuál fue el enfoque que se utilizó para ello? El enfoque de derechos en la salud. Dado que la Constitución no reconoce el derecho a la salud, sino que el derecho a la protección de la salud y el derecho a elegir el sistema de salud, lo que se hizo fue una reforma en la cual es la primera pieza legal chilena que reconoce un derecho explícito a la atención de salud a través de 4 garantías legales para las enfermedades prioritarias. ¿Cuáles son estas 4 garantías legales? La garantía de acceso a la atención de salud, un acceso definido, con tiempos de espera máximo, una garantía de oportunidad, una garantía de protección financiera con copagos máximos y una garantía de calidad que significa que la atención es prestada en prestadores que están acreditados con profesionales acreditados. Estas 4 garantías legales explícitas igualan el derecho a estas 4 garantías entre los usuarios públicos y privados y ese fue el enfoque para mejorar la equidad del sistema de salud. Por cierto, que las respuestas técnicas, como dice Claudio Schuftan, no sé si lo conocen, no solucionan totalmente los problemas de desigualdad estructural, sino que tratan de compensar esta situación. Entonces, en la segunda pregunta voy a contestar cuáles han sido las luces y sombras del resultado de esta reforma. Los elementos centrales, entonces, como para redondear la respuesta, fue el enfoque de derechos en la salud, de explicitar derechos explícitos con garantías legales. Y el segundo aspecto bien relevante de esta reforma es que fue basada en evidencia. Es una reforma en la que se hizo un uso sostenido de los datos, de información, de investigación sobre la carga de la enfermedad, sobre la eficacia de las intervenciones, una priorización explícita en que hubo un diseño técnico muy preciso para otorgar las garantías en cada una de las enfermedades prioritarias, que son alrededor de 80, las más prevalentes, las más graves, las que producen mayor carga y también las que tienen más prioridad social. Y la prioridad social también se estudió a través de evidencia. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jimena. Vemos el caso de un contexto altamente inequitativo donde la política pública basada en datos probatorios y poniendo el derecho a la salud en el centro de la acción permite avanzar. Pero las políticas públicas y las transformaciones necesitan la articulación de diferentes actores y en ese sentido quisiera yo pedirle a Daniel Olesker, preguntarle que nos cuente un poco cómo se desarrolló el proceso de discusión y acuerdo político para la implementación de la reforma en el Uruguay y cuáles de las ideas originales pudieron ser implementadas. ¿Cómo se expresó también la participación social? Daniel. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Un dato de un segundo. En Uruguay, las 2 reformas de salud previas a las que implementó el gobierno del Frente Amplio fueron ambas en dictadura. En la dictadura del año 1930 del siglo pasado y en la dictadura militar de la década del 70. Entonces, voy a intentar explicar a partir de 4 viabilidades que Cristian pregunta, por qué no había podido en 20 años de democracia haberse reformado el sistema de salud. Y las 4 viabilidades son política, social, popular, le llamaría yo, en fin, y técnica. En los tiempos que da, rápidamente voy a hacer. En la viabilidad política, básicamente hay dos posibilidades de hacerlas. Una, a través de mecanismos de mayoría parlamentaria, eso fue lo que tuvo el Frente Amplio. De hecho, la oposición política no votó la reforma del sistema de salud, o por acuerdos partidarios, que es la experiencia
de otros países. Pero la viabilidad política también es interna al gobierno, porque la viabilidad política supone un acuerdo de financiamiento que exige, digamos, distintas miradas del sistema de salud, y muchas veces, todos los que estamos aquí lo habremos pasado muchísimas veces, contradicciones con los ministerios de Economía respecto a la cuestión financiera, digamos, ¿no? Y también, además de acuerdos internos, requiere una visión integral de la protección social. En Uruguay, cuando arrancó la reforma de salud, también arrancó un plan nacional de emergencia para superar la pobreza extrema, y la reforma de salud y se llamaba PANES, Plan Nacional de Emergencia Social, actuaron juntos. Entonces, primera viabilidad política, política partidaria, política dentro del gabinete ministerial y política dentro de la mirada de la protección social. Porque, quiero decirlo, porque lo he visto varias veces, no hay reforma sin plata, O sea, esto saquémonoslo, será condición necesaria pero no suficiente, pero sin plata no hay reforma. La segunda es la viabilidad social. La viabilidad social depende, como se ha dicho en la mesa anterior, de la participación social. Pero esta debe ser una participación ex ante y ex post. Es decir, tiene que haber en la sociedad organizada un interés por desarrollar una reforma de salud. Yo, que fui miembro del gobierno y ahora soy miembro del movimiento sindical, fui antes de ser miembro del gobierno, miembro del movimiento sindical. Y fue el movimiento sindical uruguayo el que elaboró un diseño de reforma que luego el partido político tomó. O sea, había ex ante un acuerdo sustantivo con el proceso. Y después viene el acuerdo ex post, que es participar, controlar, como tanto Mario Mujica como Nelson Sena, nuestros representantes en la Junta, lo explicitaron, así que me ahorro de plantearlo aquí. Pero también con la movilización, como decía la compañera de Perú, porque a veces las reformas se debilitan, se enlentecen, se contradicen, y el movimiento social empuja para que la reforma no se estanque. Así que la viabilidad también depende de que haya actores sociales comprometidos, en particular en nuestro caso la experiencia es con el movimiento sindical. Quiero reconocer, le decía al compañero aquí, que el movimiento sindical uruguayo es muy especial, es central única, no hay 14 centrales, es una central clasista con un programa estratégico más allá de lo reivindicativo, entonces eso facilita mucho las cosas. La tercera es la viabilidad popular, es decir, ¿cuáles son los problemas que la gente siente? Cuando nosotros asumimos, la salud estaba entre los 3 primeros problemas de la población, hoy está en el 10º. Hoy está en el 10º problema planteado como inquietud según las encuestas de opinión. En aquel momento estaba en el 3º, empleo, salario, salud. Ese era el orden del colapso de la crisis del 2002. Pero además de que el sistema estaba colapsado y la gente necesitaba la atención, también había una preocupación por el tema de la atención a los niños. Y la reforma, como si me da tiempo en la segunda intervención explicaré, priorizó masivamente el ingreso de niños y adolescentes al sistema de salud. Y la cuarta viabilidad es técnica, y la dejo para el final expresamente, porque obviamente si hacemos un diseño técnico